El 7 de octubre de 2023 lo cambió absolutamente todo en el conflicto palestino-israelí. Pero la pregunta es, ¿fue algo que surgió de la nada? Bueno, para intentar responder a eso, hoy vamos a meternos de lleno en las claves del libro Gaza, Crónica de una Nakba anunciada, y a explorar el contexto que sus autores consideran fundamental para entender la crisis que estamos viviendo. Muy bien, vamos al lío. El libro arranca con esta cita, que es de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, para dejar muy clara su tesis desde el minuto uno. Es imposible, dice, entender los ataques sin mirar a los 56 años de ocupación que vinieron antes. Vamos, que la idea clave es esa, no ocurrieron en el vacío. Esta va a ser nuestra hoja de ruta, que es la que sigue el libro. Empezaremos por ese punto de inflexión, el 7 de octubre, luego echaremos la vista atrás para ver el contexto de Gaza, analizaremos el giro político en Israel y la reacción internacional, y acabaremos con los 3 posibles escenarios de futuro que se plantean. Venga, pues empezamos. El libro define lo que pasó el 7 de octubre como un auténtico cambio de ciclo, un punto de no retorno que lo ha cambiado todo en la dinámica del conflicto. A partir de ahí, todo se precipitó. El 7 de octubre, Hamás lanza su operación. Fijaos, solo un día después, Israel ya declara formalmente la guerra. Y en cuestión de semanas, llega la orden de evacuación masiva del norte de Gaza y a finales de mes, la incursión terrestre. Según el libro, la escala de la respuesta militar israelí fue algo sin precedentes. De hecho, para cuando se cerró el texto, en abril de 2024, la cifra de palestinos muertos en solo 6 meses de ofensiva era, según sus fuentes, de 33.000, una cifra tremenda. Y esta idea de una Nakba anunciada, que es la tesis central del libro, se apoya en declaraciones como esta. Es una cita directa de Avi Dichter, un ministro israelí, que llegó a decir: «Estamos desplegando la Nakba en Gaza, Gaza Nakba 2023. Así es como terminará». Pero a ver, para entender por qué un ministro usaría esa palabra, Nakba, el libro argumenta que es absolutamente crucial dar un paso atrás y analizar cómo se vivía en Gaza, descrita por muchos como una cárcel a cielo abierto, mucho antes de los ataques. Pero, ¿qué es exactamente la Nakba? La palabra en árabe significa catástrofe. El libro la define como la limpieza étnica que tuvo lugar entre 1947 y 1948 y que acabó con la expulsión de como mínimo 750.000 palestinos de sus tierras. Y estos datos, que son de la ONU y que cita el libro, pintan un cuadro, desolador, de cómo era Gaza antes del 7 de octubre. Hablamos de una crisis humanitaria brutal tras 15 años de bloqueo. Pensemos un momento en lo que significan estas cifras. Más del 80% de la gente dependiendo de ayuda para sobrevivir, casi 2 de cada 3 personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, el agua en un 95% no se podía beber y la electricidad apenas 4 horas al día. Ese era el punto de partida. Bien, con ese contexto en mente, el libro ahora cambia el foco y nos lleva a la política interna de Israel. Argumenta que la llegada del gobierno más derechista de su historia fue un factor clave en la escalada de la tensión. Para entender la ideología de este gobierno, el libro nos presenta un concepto clave, Eretz Israel, que significa la tierra de Israel. Se refiere a la creencia, defendida por grupos ultranacionalistas, de que todo el territorio que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo pertenece, en exclusiva, al pueblo judío. Y esta cita de Netanyahu de 2019 es, según el libro, la prueba de una estrategia muy concreta. Los autores sostienen que ilustra una política deliberada, dividir a los palestinos. ¿Cómo? Pues permitiendo que llegaran fondos a Hamás en Gaza para así debilitar a la autoridad palestina y, con sus propias palabras, impedir el establecimiento de un Estado palestino. Esta ideología se concreta, según nos cuenta el libro, en el llamado Plan Decisivo del influyente ministro Bezalel Smotrich. Es un plan que plantea 3 opciones para los palestinos. La primera, aceptar un estatus inferior, vivir sin plenos derechos políticos. La segunda, emigrar. Y la tercera, para los que se resistan, ser tratados como terroristas y combatidos por la fuerza. De la política interna pasamos a la reacción del mundo. Aquí el análisis se centra en la respuesta de la comunidad internacional, donde el libro plantea que ha habido un doble rasero muy claro, sobre todo por parte de Occidente. Para explicar esto del doble rasero, el libro pone sobre la mesa una comparación muy directa. Por un lado, la respuesta a la invasión de Ucrania, condena total y sanciones durísimas contra Rusia. Por otro, la respuesta ante Gaza, un apoyo a Israel que el texto califica de luz verde para la ofensiva, con un respaldo político y militar incondicional. Y para que veamos en qué se traduce ese apoyo, la obra detalla acciones muy concretas de Estados Unidos. Por ejemplo, vetar hasta 3 veces resoluciones de alto el fuego en la ONU, enviar 2 portaaviones a la región, aprobar 14.000 millones de dólares en ayuda militar y realizar más de 100 ventas de armas sin supervisión. Según los autores, estas acciones son las que han garantizado la impunidad de Israel.
Y con todo este panorama, la pregunta del millón es ¿y ahora qué? ¿Qué nos espera? Bueno, pues el libro concluye su análisis planteando 3 escenarios posibles para el conflicto. El primer escenario que plantea el libro es el catastrófico. Y ojo, porque según los autores es también el más plausible: la expulsión masiva de la población de Gaza hacia el desierto del Sinaí, en Egipto, una acción que advierten podría hacer estallar toda la región. El segundo escenario es el que llaman continuista. Básicamente se llegaría a un alto el fuego, la comunidad internacional pagaría la reconstrucción y el control de Gaza volvería a una autoridad palestina revitalizada. Vamos, un resultado muy parecido al de conflictos anteriores, una especie de vuelta al status quo de antes. Y por último tenemos el escenario optimista. La idea sería que la crisis fuera tan grave que obligara a la comunidad internacional a imponer de una vez por todas la solución de los dos estados. Pero el propio libro se encarga de matizar que esto con la realidad política actual es altamente improbable. Así que al final, la cuestión clave es esta. El libro califica lo que ha pasado como un cambio de ciclo y nos deja con una pregunta resonando, una pregunta que lo define todo. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué traerá consigo este nuevo ciclo? Una pregunta abierta que definirá el futuro de toda la región,